Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre fisiología cardíaca. Bien, dentro de los temas que vamos a tocar el día de hoy va a ser las curvas de presión y volumen. Vamos a hablar sobre trabajo cardíaco, sobre volumen sistólico y gasto cardíaco y finalmente vamos a hablar sobre excitación rítmica del corazón. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar primero lo que es trabajo sistólico. ¿Cómo se va a definir el trabajo sistólico? Básicamente va a ser la cantidad de energía que el corazón utiliza y la cual convierte en trabajo en cada latido cardíaco, es decir, para bombear sangre hacia las arterias. Bien, el trabajo cardíaco minuto va a ser básicamente el trabajo sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? Es decir, va a ser el trabajo, o mejor dicho, la energía que utiliza el corazón para convertirla en trabajo en un minuto, ¿no? Bien. Las dos formas en las cuales va a utilizar esta energía van a ser una, el trabajo externo o volumen presión, y la siguiente va a ser la energía cinética del flujo sanguíneo. Bien. El trabajo externo o volumen o trabajo volumen presión se va a definir como el trabajo, se podría decir, como el corazón hace que va a bombear la sangre que llega a él a través de las venas, las cuales están a bajas presiones, y como el corazón hace que esa presión aumente al expulsarlo por la arteria aorta, ¿no? Entonces, esta diferencia de presión que va a hacer el corazón se va a denominar como trabajo externo o trabajo por la presión. La mayor parte de la energía se puede utilizar para este trabajo externo, ¿no? Y la siguiente forma va a ser la energía cinética del flujo sanguíneo. ¿A qué se refiere la energía cinética del flujo sanguíneo? Básicamente se refiere a que el corazón va a expulsar la sangre a una determinada velocidad, ¿no? A una velocidad mayor de la velocidad a la cual recibe la sangre, la cual también es muy importante. Esta velocidad de la sangre va a acelerar la velocidad de la sangre que le llega y la cual después va a expulsar. Bien, esta expulsión, se podría decir, o este trabajo adicional que va a hacer el corazón, va a depender de dos factores. Uno va a ser del volumen de la sangre que le está llegando al corazón, y va a depender también de la velocidad de la eyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un corazón normal, el ventrículo izquierdo solo gasta un 1%. El ventrículo izquierdo solo va a gastar un 1% en lo que es para esta energía cinética del flujo sanguíneo. O sea, es casi nada y prácticamente no se considera. Sin embargo, cuando el corazón tiene alguna falla o tiene alguna anomalía, por ejemplo, aquí podemos ver la válvula aórtica. Cuando esta, por ejemplo, va a estenosarse, ya sea por diferentes patologías, la sangre se va a expulsar con una mayor velocidad. Entonces, porque el corazón tiene que expulsar la misma cantidad de sangre, pero por un orificio más estrecho, por lo cual va a utilizar más energía. Es así que esta energía va a aumentar e incluso puede llegar hasta a ocupar un 50% del trabajo total, ¿no? Entonces, se podría decir que va a cobrar importancia cuando el corazón tenga alguna patología, ¿no? Que afecte los factores
que determinan esta expulsión de la sangre. Bien, aquí podemos ver el ventrículo izquierdo y aquí el ventrículo derecho, y sabemos de que las presiones a las cuales estos trabajan son diferentes, ¿no? Aquí la presión en el ventrículo izquierdo es mucho mayor que aquí. Por lo tanto, el trabajo neto o el trabajo externo que va a realizar el ventrículo izquierdo va a ser 6 veces mayor que el trabajo que va a realizar el ventrículo derecho, ¿no? Eso básicamente por la diferencia de presiones. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las curvas de presión-volumen. Sabemos de que el corazón, miren, bueno, aquí está en diástole, en el cual llega la sangre a las cavidades, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, y aquí podemos ver en sístole, ¿no? Cómo la sangre va a salir hacia las arterias, ya sea pulmonar o hacia la arteria aorta. Todo esto va a depender de los volúmenes que lleguen y también de la presión que va a ocurrir a nivel de las cavidades cardíacas, ¿no? Y todo esto se va a explicar mediante lo que es este gráfico de bombeo ventricular. Bien. Entonces aquí tenemos un plano en el cual en el eje de las abscisas vamos a tener lo que es el volumen ventricular izquierdo, y a nivel de las ordenadas vamos a tener la presión intraventricular, la cual se mide en milímetros de mercurio. Bien. Okay. Entonces, primero vamos a iniciar, parece un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. Entonces vamos a dividir en dos tiempos principales. Vamos a dividirlo en que es en una presión sistólica y vamos a dividir esta gráfica en lo que es la presión diastólica. Bien, vamos a aplicar primero lo que es la presión diastólica. Esta línea inferior va a describir lo que es la curva de volumen y presión, pero diastólica. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que en el periodo de diástole el corazón va a empezar a llenarse, ¿verdad? El corazón se relaja, las válvulas auriculoventriculares se abren y la sangre empieza a llenar el corazón, ¿no? Entonces, ¿en qué va a crecer? Va a crecer en volumen. Entonces, aquí vemos cómo el volumen va a aumentar poco a poco, ¿no? Pero también podemos observar de que la presión prácticamente no sube, o si sube es muy poca, ¿no? Se podría decir que hay una diferencia de presión muy poca, por lo menos hasta a este nivel, ¿verdad? Entonces, cuando el corazón se va llenando y va a llegar a este volumen, que es de 150 mililitros, vamos a decir, bueno, podemos observar aquí que a partir de este volumen la presión va a empezar a aumentar cada vez más, ¿no? Hasta llegar a este pico. Bien, ¿y por qué? Porque el corazón, conforme se va llenando, va a distenderse, ¿no? Porque va a ocupar lugar en los ventrículos. Sin embargo, cuando va a llegar a este valor de 150 mililitros, las fibras ya no pueden dilatarse más, ¿no? No pueden dilatarse más, y además el pericardio, que vamos a estar cubriendo el corazón, también va a limitar esa dilatación. Por lo tanto, a partir de este nivel, va tanto el ventrículo como el pericardio va a ejercer una fuerza contraria, y como resultado la presión intraventricular va a empezar a aumentar,
¿no? Cuando va a llegar más o menos a una presión entre 200 y 250 milímetros de mercurio, vamos a decir que esta se va a denominar como la presión telediastólica. ¿Y qué es la presión telediastólica? Va a ser la máxima presión a la cual va a llegar el ventrículo. Bueno, aquí explica lo que es el ventrículo izquierdo, que va a llegar el ventrículo izquierdo justo antes de que haga la sístole, ¿no? O la contracción ventricular. Bien, entonces llega la presión telediastólica y aquí vamos a comenzar el segundo tiempo o la segunda parte de nuestro gráfico, en la cual vamos a ver lo que es la presión sistólica. Bien, entonces teníamos aquí, esta curva llega a una presión máxima que se va a denominar como la presión telediastólica, y es en este punto en donde la sangre que ha terminado por llenarse en el ventrículo va a... que la sangre que se ha llenado en el ventrículo va a expulsarse, ¿no? Porque la presión ha llegado a una máxima presión, por lo tanto, mediante el corazón va a realizar lo que es la sístole, se va a contraer y por lo tanto la sangre va a salir hacia las arterias pulmonares y hacia, o mejor dicho, hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Entonces aquí podemos ver cómo la sangre es expulsada y cómo el volumen en toda esta parte va disminuyendo, ¿no? Vamos a ver cómo va disminuyendo e incluso aquí como que y como la presión al principio no va a disminuir del todo, ¿no? Incluso llega a aumentar en este punto alrededor de entre los 150 y 170 mililitros, y podemos ver aquí que va a llegar a una presión sistólica máxima, que se va a encontrar entre 250 y 300 milímetros de mercurio, ¿no? Y a partir de aquí es en donde, bueno, ya se expulsa toda la sangre y la presión cae, ¿no? Cae. Entonces esta va a ser la curva de presión sistólica. Bien. También tenemos que decir que aquí la presión máxima va a ser de 250 a 300 milímetros de mercurio para el ventrículo izquierdo. Sin embargo, para el ventrículo derecho va a ser nada más de 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Es mucho menor la presión. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí dentro podemos ver un pequeño gráfico, lo vamos a ampliar en esta parte. Entonces vamos a explicar lo que es el diagrama de volumen-presión. Bien, entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de volumen-presión. Otra vez tenemos aquí nuestro plano, en el cual en el eje de las abscisas está el volumen ventricular izquierdo y en el eje de las ordenadas está la presión intraventricular izquierda, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos este gráfico y básicamente este diagrama nos va a explicar lo que son las 4 fases del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí. Es bastante simple. Entonces vamos a tomar como punto de inicio lo que es aquí. Y vamos a iniciar y nos ubicamos en el cual realizamos ya la sístole y vamos a empezar lo que es la relajación cardíaca, es decir, vamos a empezar lo que es la diástole, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar con lo que es la fase 1 o periodo de llenado. Bien. Entonces, a nivel ventricular izquierdo, cuando la sangre sale hacia las arterias, sea la arteria aorta o la arteria pulmonar, la sangre no sale por completo, va a quedar un volumen. Y ese volumen va a ser de 50 mililitros. Y va a tener, bueno, vamos a hablar más adelante de ello, pero esta se va a denominar como volumen telesistólico. ¿Ok? Ya. Entonces,
Tele vamos a decirle como que es después, y sistólico es después de la sistólica, ¿no? Podemos relacionarlo por esa parte. Entonces aquí tenemos que este volumen telesistólico es de 50 mililitros. Conforme el corazón se va relajando, sabemos que se va llenando, ¿no? Como lo dijimos en la diapositiva anterior. Entonces se va llenando, el corazón se va llenando, como podemos ver aquí, el volumen va a aumentar y podemos ver de que la presión básicamente no varía, o casi no varía, ¿no? Puede variar solo de 2 a 3 milímetros de mercurio, ¿no? Lo cual es muy poco. Ok, entonces va a llegar a este punto. El ventrículo izquierdo más que todo es a 120 milímetros aproximadamente. Bien, entonces llega a este punto y se podría decir de que es el volumen el volumen máximo que se va a llenar el ventrículo izquierdo, y es a partir de aquí que, bueno, va a llegar a este volumen, y este volumen también va a tomar un nombre importante, el cual va a ser el volumen, como está después de la diástole, se va a denominar como volumen telediastólico, ¿ok? Ya, entonces, esto es importante porque vamos a hablar de esto más adelante. Ok, y la diferencia, es decir, la sangre que se llena al ventrículo va a tomar el nombre de volumen sistólico, el cual está aquí. Entonces simplemente va a ser la resta de cuánto es, de aproximadamente 70 mililitros. Y este también va a ser importante. ¿Ok? Bien. Entonces ahora terminamos con el periodo de llenado. Ahora vamos a hablar sobre el periodo de... Vamos a hablar sobre el periodo de contracción isovolumétrica o fase 2. Entonces llegamos a este punto en el cual el corazón llega, o mejor dicho, el ventrículo llega a un volumen máximo, y podemos ver que aquí casi prácticamente no hay una diferencia de presión, ¿no? Entonces el corazón va a contraerse, y se va a denominar lo que es la contracción isovolumétrica. El corazón se contrae, pero es necesario saber de que las válvulas auriculoventriculares se cierran, pero las válvulas de la arteria aorta y pulmonar aún no se abren, ¿no? Entonces, el volumen, es decir, 120 mililitros que se ha llenado en el ventrículo izquierdo, no va a sufrir ninguna variación. Por eso se denomina como isovolumétrica. Lo que hace es que la presión, como podemos ver aquí, va a aumentar. Aumenta muy rápido y aumenta hasta un valor determinado. ¿A cuánto? Va a aumentar hasta 80 milímetros de mercurio. Aumenta hasta la presión de la sangre que está a nivel de la aorta. Cuando aumenta a ese nivel, aquí podemos ver que va a ocurrir un fenómeno. ¿Qué va a pasar? La válvula aórtica se va a abrir. La válvula aórtica se abre y ahí es cuando termina este periodo de contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente fase. Bien. La siguiente fase se va a denominar como periodo de eyección. ¿Qué va a pasar? Bueno, hasta aquí hemos empezado, ¿no? Que era la diástole, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con lo que es el periodo de la sístole. Entonces, el periodo de eyección, no, lo siento, me equivoqué. Vamos a hablar sobre el periodo de eyección, ¿ok? En el periodo de eyección, bien, el periodo de eyección, va a corresponder a lo que sí, no va a corresponder a la sístole, al igual que la contracción isovolumétrica. Bien,
Entonces, este periodo de eyección se va a caracterizar porque va a empezar aquí con la apertura de la válvula aórtica. La válvula aórtica se abre en este punto y por lo tanto la sangre se expulsa, ¿no? Y aquí vamos a ver que sí va a haber un cambio de volumen. Entonces aquí sí va a haber un cambio de volumen, ¿no? Como va a haber un cambio de volumen, aquí podemos ver que como la sangre se está expulsando, el volumen va a disminuir, ¿no? Podemos ver cómo va a disminuir y cómo la presión al principio va a aumentar hasta este punto y luego va a disminuir, ¿no? Y bien, este periodo de eyección va a haber un cambio de volumen, va a haber un poco de cambio de presión y va a terminar a este nivel, ¿no? A nivel, bueno, cuando la válvula aórtica se cierra. Al cerrarse la válvula aórtica se termina el periodo de eyección y va a producirse lo que es la cuarta fase, que va a ser el periodo de relajación isovolumétrica. A este punto, la cantidad de sangre que se ha expulsado va a ser este, ¿no? El volumen sistólico, que es de 70 mililitros, y va a retornar a su volumen o va a retornar lo que es al volumen telesistólico. ¿Cuál es el volumen telesistólico? 50 mililitros, ¿no? Entonces llega a este volumen y como podemos ver va a empezar este periodo, el periodo de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica, ¿por qué? Porque el volumen tampoco va a variar, ¿no? Y la presión va a disminuir, ¿no? Como podemos ver va a ir en picada, pero el volumen no va a cambiar. Y de nuevo estamos se podría decir que no, estamos de nuevo en el punto en el cual iniciamos, ¿no? Entonces aquí vamos a describir este gráfico. Aquí, ¿para qué sirve? O se podría decir porque una utilidad que tiene, mejor dicho, este gráfico va a ser de que este área que se encuentra aquí va a ser el trabajo que realiza el corazón, ¿no? En este caso, el trabajo sistólico. Entonces, bueno, esos niveles, esos volúmenes, presiones, no siempre son constantes. ¿Por qué? Porque van a depender de la estimulación del corazón, de la actividad que está haciendo la persona, etc. Por ejemplo, cuando una persona hace actividad física, cuando el corazón está mal, va a haber aquí, por ejemplo, puede haber un aumento de volumen, ¿no? Entonces, aumenta el volumen que llega al corazón y por lo tanto esta va a variar, se va a ir hacia la derecha, ¿verdad? Y a veces también puede aumentar incluso las presiones, ¿no? Por un aumento de la fuerza de contractibilidad, por ejemplo. Entonces, este gráfico se va a hacer más grande, ya sea a la derecha o hacia arriba. Y este trabajo va a aumentar. Entonces, este va a depender, como les dije. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la energía química necesaria para la contracción cardíaca. El 70 al 90% de la energía que va a utilizar este corazón va a provenir de lo que es el metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, ¿no? Y nada más que del 30 al 10% va a utilizar otras sustancias o otras moléculas, tales como la glucosa o el lactato, ¿no? Bien, entonces, el corazón sabemos de que no solo va a utilizar el metabolismo de los ácidos grasos, sino también va a utilizar lo que es el consumo de oxígeno, ¿no? Va a requerir oxígeno. Su músculo requiere oxígeno para su normal funcionamiento. Entonces, vamos a decir de que vamos a decir que este consumo de oxígeno va a depender de dos factores. Uno, va a depender de la tensión y dos, va a depender de la duración
que dure esta tensión, ¿no? Es decir, la tensión va a ser básicamente la fuerza con la cual se va a contraer, ¿no? Y la duración va a ser la duración que dure esta tensión o esta fuerza. La tensión va a depender de dos factores principales. Va a depender de la presión y va a depender del diámetro del ventrículo, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, tenemos una anomalía del corazón, ¿no? Ya sea por un infarto o por diferentes patologías, que el corazón, digamos, se ha dilatado, se dilata, por lo tanto aquí el diámetro aumenta. Si el diámetro aumenta, la tensión va a aumentar, ¿no? Y por ende, el consumo de oxígeno también va a aumentar. Por lo tanto, la energía que va a requerir el corazón eh, para bombear la sangre o para la contracción cardíaca también va a aumentar, ¿no? Entonces, incluso esto va a ocurrir en un corazón que incluso ya no que esté funcionando en lo mínimo, ¿no? Entonces va a producirse ese mecanismo y es importante recordarlo. Bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Bueno, hablamos un poco de esto en las anteriores diapositivas cuando hicimos los diagramas de volumen de presión. Entonces solo vamos a recordar un poco. Primero vamos a hablar sobre lo que es, bueno, aquí podemos ver un corazón. Un corazón y cómo las cavidades se van llenando y aquí vamos a, y eso va a explicar lo que son los volúmenes telediastólicos, los volúmenes sistólicos y el volumen telesistólico. Bien, entonces el volumen telediastólico, tenemos el volumen telediastólico, y tenemos la imagen, va a ser, a ver, como les mencionaba, tele vamos a decir como que es después, entonces va a ser el volumen después de la diástole. Cuando el corazón se ha dilatado, la sangre se ha llenado en él. Entonces el volumen de sangre que se llena en los ventrículos después de la relajación cardíaca. ¿Cuánto va a ser? De 110 a 120 mililitros. El volumen sistólico se va a definir como la sangre que va a expulsarse o que va a bombear el corazón, ¿no? Y este va a ser de aproximadamente 70 mililitros, ¿no? Aquí está saliendo ya sea por la arteria aorta o por la arteria pulmonar. El tercer volumen va a ser el volumen telesistólico. Como dijimos, tele, que es, vamos a decir que es después de la sístole, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo el corazón, después de la sístole, queda. Podemos ver cómo la sangre no se expulsa del todo. Aquí va a quedar algo de sangre y ese va a ser el volumen que queda después de la sístole. Entonces este va a variar entre 40 y 50 mililitros, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente lo que es el volumen telesistólico, no, mejor dicho, el volumen sistólico, que es el volumen que se va a expulsar, vamos a utilizarlo para el cálculo del gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón expulsa por, uh, por minuto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener este? Vamos a obtenerlo básicamente de la multiplicación de la frecuencia cardíaca, que en promedio es de 60 a 100, ¿verdad? Vamos a ponerle un valor más o menos de 70 mililitros. Bien, y vamos a tener lo que es el volumen sistólico. El volumen sistólico, como habíamos dicho, está también más o menos 70 mililitros. Lo siento aquí me equivoqué. La frecuencia cardíaca va a tener un...
La frecuencia cardíaca va a tener un valor de 70 latidos por minuto. Ya está. Entonces, a multiplicarlo va a salir más o menos 5 litros, ¿no? Y esto es importante porque va a ser la cantidad de sangre que el corazón expulsa y la cantidad de sangre que va a mandar hacia los organismos, ¿no? Y mejor dicho, hacia los órganos de todo el cuerpo, hacia todos los tejidos, ¿no? Y vamos a ver que esta frecuencia cardíaca y este volumen sistólico va a depender de diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca va a depender de lo que es los nervios parasimpáticos, de los nervios simpáticos, y eso a su vez por ejemplo, va a influir sobre la fuerza de contracción, lo cual va a influir sobre el volumen sistólico, al cual que el volumen del final de la diástole, ¿no? O de estiramiento, ¿no? Y también aquí va a tener importancia lo que es el mecanismo de Frank estable. Y así, a su vez, va a ser muy importante lo que es la resistencia muscular periférica.